Haribol, Hare Krishna, reverencias Jai Prabhupada. Bueno, espero que esté saliendo bien, que se esté escuchando bien. Bueno, si alguien quiere y puede comentar poner un mensajito para ver si se escucha bien. Bueno, Haribol, Hare Krishna, reverencias. Mi nombre es Keshava Rama Das, estoy transmitiendo desde Mendoza y quería agradecer enormemente a Chitrak Prabhu por esta posibilidad y bueno, a todos los devotos que organizan estos encuentros trascendentales. Bien, entonces vamos a cantar un poquito antes de comenzar a leer el Srimad Bhagavad Gita. Perfecto, Jai. Muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Jaya Bihari Jai Radha Madhava Jaya Bihari Vijana Vallabha Jaya Varadari Vijana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Braja Janarajana Yashodanandana Braja Janarajana Yamuna Chiravanachari Yamuna Chiravanachari Jai Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Vijana Vallabha Jaya Girivaradari Vijana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Braja Janarajana Yashodanandana Braja Janarajana Yashodanandana Braja Janarajana Yamuna Chiravanachari Yamuna Chiravanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Parama Karuna Shri Shri Gaura Nitai ki jai. Gaura Premanande Haribol. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar. Mis reverencias a todos. Todas las glorias para Srila Prabhupada. Bueno, mi nombre es Keshava Rama Das. Estoy transmitiendo desde Mendoza y quiero agradecer a todos los devotos que hacen este programa y muy especialmente a Chitrak Prabhu por el servicio. Hoy vamos a leer del Bhagavad Gita, tal como es, de Srila Prabhupada, un texto del capítulo 9. Un texto muy conocido, tal vez incluso un poquito controversial, si se quiere. Pero bueno, siempre Prabhupada, de una manera u otra, nos lo explica, o sea, de muchas formas, lo explica para que tratemos de entender las
personas a las personas que nos cuesta un poco entenderlo. Entonces, vamos a leer del capítulo 9, texto número 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, capítulo 9, el conocimiento más confidencial, texto número 30. Api chetsu duracharo bhajate mam ananya bhag sadur eva samanta vyasamyak vyavasito hi saha. Api chetsu duracharo bhajate mam ananya bhag Sadur eva samantavya samyak vyavasito hi saha. Leemos la traducción. Incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo, porque está debidamente situado en su determinación. Leemos nuevamente la traducción. Incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo, porque está debidamente situado en su determinación. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. La palabra Suduracharo, que se emplea en este verso, es muy significativa y debemos entenderla bien. Cuando una entidad viviente está condicionada, tiene dos clases de actividades, unas condicionales y otras constitucionales. En lo que respecta a la protección del cuerpo o a acatar las reglas de la sociedad y el Estado, sin duda que hay diferentes actividades, incluso para los devotos, en relación con la vida condicional. Y esas actividades se denominan condicionales. Además de ellas, la entidad viviente que está plenamente consciente de su naturaleza material y está dedicada al proceso de conciencia de Krishna o el servicio devocional del Señor, tiene actividades que se denominan trascendentales. Esas actividades las realiza en su posición constitucional y técnicamente se denominan servicio devocional. Ahora bien, en el estado condicionado, a veces el servicio devocional y el servicio condicional relacionado con el cuerpo corren paralelos. Pero en ocasiones esas actividades también se oponen entre sí. En la medida de lo posible, el devoto tiene sumo cuidado en no hacer nada que pueda trastornar su condición sana. Él sabe que el logro de la perfección en sus actividades depende de su comprensión progresiva del proceso de conciencia de Krishna. Algunas veces, sin embargo, puede que se observe que una persona consciente de Krishna comete un acto que, desde el punto de vista social o político, pudiera tomarse como de lo más abominable. Pero esa caída temporal no la incapacita. En el Srimad Bhagavatam se dice que si una persona cae, pero está dedicada de todo corazón al servicio trascendental del Señor Supremo, el Señor, como está situado en su corazón, la purifica y le perdona esa acción abominable. La contaminación material es tan fuerte que hasta un yogi plenamente dedicado al servicio del Señor a veces queda atrapado. Pero el proceso de conciencia de Krishna es tan fuerte que esa clase de caída ocasional es corregida de inmediato. Por consiguiente, el proceso del servicio devocional siempre es un éxito. Nadie debe burlarse de un devoto por algún alejamiento accidental del sendero ideal, pues como se explica en el siguiente verso, esas caídas ocasionales se detendrán a su debido tiempo, en cuanto el devoto se halle totalmente situado en el estado de conciencia de Krishna. Así pues, una persona que está situada en el estado de conciencia de Krishna y que está dedicada con determinación al proceso de cantar
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se debe considerar que se encuentra en la posición trascendental, incluso si se observa que por casualidad o por accidente se ha caído. Las palabras Sadur Eva es un santo son muy enfáticas. Esas palabras son una advertencia que se les da a los no devotos, para que sepan que no se deben burlar de un devoto por causa de una caída accidental. Aún si se ha caído accidentalmente, se lo debe considerar un santo. Y la palabra mantavya es aún más enfática. Si uno no sigue esa regla y se burla del devoto por su caída accidental, entonces está desobedeciendo la orden del Señor Supremo. El último requisito que debe cumplir un devoto es el de estar resuelta y exclusivamente dedicado al servicio devocional. En el Nrisimha Purana se presenta la siguiente declaración: Bhagavati chaharor anya ananya cheta brisham malinopi virajate manusyaha nahi shasha kalusha chabir kadachit timira para bhavatamupaiti chandraha. El significado de esto es que incluso si se ve que alguien que está dedicado plenamente al servicio devocional del Señor a veces realiza actividades abominables, esas actividades se deben considerar que son como las manchas que se ven en la luna, las cuales se asemejan a las huellas de un conejo. Esas manchas no son un impedimento a la difusión de la luz de la luna. De igual modo que un devoto se aleje accidentalmente del sendero del carácter santo no lo vuelve abominable. Por otra parte, uno no debe cometer el error de creer que un devoto que se encuentra en el trascendental servicio devocional puede actuar de cualquier manera abominable. Este verso únicamente se refiere a un accidente causado por el fuerte poder de las relaciones materiales. El servicio devocional es más o menos una declaración de guerra contra la energía ilusoria. Mientras uno no es lo suficientemente fuerte como para pelear contra la energía ilusoria, puede que hayan caídas accidentales. Pero cuando uno es lo suficientemente fuerte, deja de estar supeditado a esas caídas, tal como se explicó antes. Nadie debe aprovecharse de este verso y hacer tonterías y creer que aún así es un devoto. Si él no mejora su carácter mediante el servicio devocional, se ha de entender entonces que no es un devoto elevado. Srila Prabhupada ki jai. Leemos nuevamente el verso Apichesu duracharo bhajante mamananya bhakshadur eva samanta vyasamya vyabhasito isaha. Traducción: incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo porque está debidamente situado en su determinación. Hare Krishna. Om Agnati Mirandasya Janam Janasalakaya Chakshurun Militan Janatasmai Shri Gurave Namaha. Mukam Karoti Vachalam Falgum Lamgayate Girim Dyat Kripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshmari Vrishavanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya Yavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mate Vidabahu Prabhuti Namni Shri Shri Vrindata Vivida Padapankaya Rini Prabhupada Nuvadaya Nama Shri Vidabahu. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mate Bhaktivedanta Swami Tinamni. Namaste Sarasvati Devi Gaur Bani Pracharine Nirvishisha Shunyavadi Paschatya. Bueno, Hare Krishna.
Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, decíamos que estamos en el capítulo 9, que se titula El conocimiento más confidencial. Y apenas comienza este capítulo, Krishna le está mostrando, le empieza diciendo a Arjuna, y sí, mostrándole de que le va a explicar este conocimiento muy confidencial, muy íntimo, como luego en el segundo texto, un texto muy famoso también, ¿no? Raja Vidya, Raja Guhya, donde Krishna le dice, yo te voy a explicar este conocimiento que es el más confidencial, es el rey del conocimiento. Y también es secreto, ¿no? Da mucha felicidad porque uno al asociarse con este conocimiento que te voy a dar, le dice Krishna, es asociarse directamente con el ser. Asociarse directamente con el ser es asociarte conmigo, le está diciendo Krishna. Entonces yo te lo voy a dar a ti porque eres una persona que no envidias, no tienes envidia, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Para nosotros también de cómo es que Krishna lo está diciendo así, porque está mostrando cómo tenemos que actuar para ser merecedores de acceder a este conocimiento, porque en ese primer texto Krishna le dice, con este conocimiento vas a estar libre de todos los sufrimientos, ¿verdad? Y claro, podemos desarrollar, pero no estamos hablando de esos textos. Simplemente a modo de introducción, Krishna le sigue hablando, ¿no? Y hay muchos textos en este capítulo 9 muy conocidos, ¿no? Krishna le muestra también quién es Él, ¿no? Que todo sale de Él, todo lo que existe en los universos materiales y espirituales, todo descansa en Él, todo lo crea Él, pero Él no se enreda con todo esto que Él ha creado, ¿no? Entonces le va diciendo a Arjuna cómo tienes qué es lo que tienes que conocer, cómo tienes que actuar, porque también le dice, si las personas que no le interesan esto, ¿no? Y que son ofensores en contra de mí, ¿no? Que soy Dios, la suprema persona de Dios, ellos no van a entender esto, ¿no? Entonces tú tienes que dar el ejemplo y tienes que pelear en esta batalla, ¿verdad? ¿Y cómo? Bueno, siendo humilde, siendo compasivo, tolerante, pero el conocimiento se ramifica. Entonces Arjuna quería ser compasivo y tolerante, pero de una manera equivocada, ¿no? Porque quería ser compasivo con algo que iba a hacer daño, ¿no? Con todos estos reyes que estaban destruyendo al mundo de una manera del Dharma, ¿no? De la religión. Estaban poniendo la irreligión. Todos sabemos los pasatiempos, de cómo los Kurus trataron de matar a los Pándavas en tantas situaciones, ¿no? Y hay algo bastante interesante también en todo eso, porque estamos diciendo que Krishna está tratando de convencer a Arjuna para que pelee. Y en este caso le va a decir, mira, este es el conocimiento más confidencial. Venimos bien porque tú estás siendo humilde y no estás envidiando a nadie. Por eso te lo voy a impartir. Pero el objetivo es que Arjuna entienda que tiene que cumplir con su deber. Y Arjuna le dice a Krishna, en un momento, Arjuna quiere, y es un poco un ejemplo para todos nosotros, ¿eh? Arjuna quiere ser compasivo, pero también quiere cumplir las órdenes de Krishna, quiere ser humilde, quiere ser tolerante, pero a su vez es un guerrero y no sabe qué hacer, ¿no? Entonces Krishna le dice, tranquilo, y le dice, tienes que acudir a un maestro espiritual que te enseñe, ¿no? Y bueno, pero Arjuna está como muy perplejo y le dice en un momento a Krishna, ¿no? O le da a entender, pero si tú me pides que mate a todos estos, ¿no? A todos estos reyes que me dices que son malos y que están en contra del Dharma, ¿y por qué no los matas tú? ¿Por qué no los matas vos? Le dice a Krishna. Y Krishna le dijo, en realidad ya lo hice, ya los he matado hace rato, ya están todos muertos. Y Krishna acá en este capítulo va a explicar algo de eso también. Él le dice a Arjuna de otra forma, le dice eso de otra forma. El universo material yo lo creo con mi mirada, ¿verdad? Ni siquiera yo lo creo. O sea, todo sale de mí, pero yo no me enredo, no creo. Yo tengo mis expansiones, ¿no? Mis sirvientes, ¿no? Que hacen todo este trabajo. Así que ya los he matado a todo el universo, ¿no? Todo descansa en mí, ¿no? En otros capítulos Krishna dice que todos descansan en mí, dice Krishna, así como las perlas ensartadas en un hilo, ¿no? Uno ve las perlas en un collar de perlas, pero no ve el hilo, ¿no? Y Krishna dice, yo soy el hilo, todo descansa en mí. Entonces Krishna le dice a Arjuna, yo ya los he matado a todos, pero no solamente a todos los guerreros, ¿no? Por eso después le va a mostrar la forma universal, Krishna trata de seguir convenciendo a Arjuna y le va a mostrar la forma universal, y ahí le dice, todo descansa en mí, como perlas ensartadas en un hilo.
Así que yo ya los he matado, pero lo que yo estoy tratando de que entiendas, y para que entiendan las demás generaciones que vayan a leer el Bhagavad Gita, que estén interesados en esto, pero tú puedes ser el que te lleves el mérito, ¿verdad? Por eso te estoy pidiendo que lo mates, ¿no? En realidad no estás matando, le dice Krishna. Una, porque, y ya te expliqué en el capítulo 2 que el alma no es matada, y le explica tantas cosas. Era un debate tan largo y por demás iluminador, ¿no? Pero en realidad tú haz que los matas y gánate la gloria, ¿no? Y lo mismo nos está diciendo a todos nosotros, ¿no? Tenemos que tratar de matar la ignorancia del mundo material. Tenemos que entender de que Krishna vino en la era anterior y que en esta era hay una forma de matar, y es a través de la venida de Krishna mismo, pero como Sri Chaitanya Mahaprabhu, lo más de lo más de lo más, la crema de todas las cremas de Krishna, porque es Radha y Krishna juntos, ¿no? Entonces él vino a matar a todos, pero con el Mahamantra Hare Krishna. Por eso aquí Prabhupada, en este significado, todavía no llegamos al texto, pero está explicando eso, ¿no? De que la persona que canta el santo nombre del Señor mata esa mentalidad demoníaca que finalmente es lo que nos hace caer en las garras de la ilusión, ¿no? Así que bueno, Krishna está diciéndole todo eso, ¿no? A Arjuna, como para que trate de entender. Krishna también le dice, ¿no? Samoham, en el texto anterior, Samoham sarvabhuteshu, ¿no? Nama duesto stinapriya, ¿no? Yo no soy parcial con nadie, ¿no? Para nada, ¿no? Sino que, o sea, en un sentido, Krishna dice, yo no odio ni envidio a nadie, ¿no? Pero sí tengo un especial interés por las personas que se interesan por mí, y eso es algo absolutamente natural. Nosotros en este mundo no entendemos muchas de ese tipo de estas cosas. Bueno, por el gran cúmulo de karma que traemos, y esto significa que estamos apegados a la forma de vida que conocemos, nada más que lo que conocemos desde que nacemos, ¿no? Y de tantas vidas que hacemos lo mismo. Entonces Krishna eso lo sabe, ¿no? Por eso él dice, ¿no? Quien se interese en mí, ya está. Como se dice, aquel que da un paso hacia Dios, él da 10 pasos hacia uno, ¿no? Bueno, entonces llegado a este punto, Arjuna le muestra, Krishna le está mostrando a Arjuna, ¿no? Que un devoto que está siguiendo, ¿no? El proceso como se debe, y bueno, habría que hablar y explicar un poquito qué significa como se debe. Bueno, significa muchas cosas, pero básica y principalmente, como se debe significa el deseo y la intención que yo tengo de hacer algo. Todo en el mundo material, en la vida material y en la vida espiritual, se basa en los sentimientos, ¿no? Entonces, si nuestro interés está en la naturaleza material, nuestros deseos de lograr a Krishna van a ser ahí un poquito reducidos, ¿no? Chiquitos. Pero Krishna, como decíamos recién, ya estamos dando un paso hacia él, ¿no? Entonces, Krishna va a alentar ese deseo de distintas maneras, ¿no? Ya sea de una forma interna, ¿no? Y si nosotros, cada uno de los devotos, ¿no? Yo creo que todos, si podemos analizar un poco nuestras vidas, cómo Krishna de una forma u otra nos fue guiando hasta este proceso de conciencia de Krishna, ¿no? Mismo el primer contacto que tenemos con los devotos, ya sea en cualquier forma, ¿no? Puede ser en la forma de un libro, en la forma del prasada, en la forma de un kirtan, vaya a saber, ¿no? De cuántas maneras. Eso ya no se olvida más. Y Krishna lo que hace siempre es, mi maestro espiritual, Srila Virabhaja Maharaj, él da muchos ejemplos, y él dice en uno de ellos, es que Krishna de entrada sube el volumen, ¿no? Es como que uno va por una calle y escucha muchas emisoras de radio, ¿no? Y de pronto hay una que a uno le atrae, entonces es como que alguien sube el volumen de esa emisora porque eso es lo que le atrajo a uno, y Krishna puede hacer eso. Entonces por lo general Krishna hace eso, ¿no? Levanta el volumen. Entonces yo creo que cada uno de nosotros podemos recordar lo que ocurrió el primer prasada que comimos, o lo que sea, ¿no? Y ahí podemos entender eso. Ahí Krishna nos muestra que por ahí viene la cosa, ¿no? Porque, como se explica, Prabhupada lo dice, ¿cómo sabemos que eso viene de Dios, ¿no?
que viene de Krishna. Yo recuerdo amigos cuando era adolescente que me decían que no eran muy espiritualistas, ¿no? Pero me decían que ellos entraban a una iglesia y se le caían las lágrimas, sentían esa cosa rara de que ahí estaba Dios, ¿no? Bueno, esa es la prueba, Krishna está atrayendo, ¿no? Claro que obviamente tiene que ver mucho con su kriti y muchas cosas, pero bueno, finalmente el devoto entiende que todo se debe a la misericordia de Krishna, ¿no? Y que uno no hace nada, porque en realidad si nosotros ponemos en una balanza lo que hicimos o lo que hacemos y todo lo que Krishna nos está dando, podemos ver que está desbalanceado, se dice desbalanceado, porque es como lo que Krishna nos da mucho más de lo que nosotros creemos que nos da. Hace poco escuché una clase en donde Aravinda Prabhu, y me encantó esto, la verdad es que nunca lo había escuchado y me encantó muchísimo, que él, contó unos de sus pasatiempos de Sankirtan, creo que era así. Entonces es como que estaban parando en la casa de una señora que era evangélica, algo así, y entonces como que se puso a charlar con ella en la noche y él le preguntó a ella cómo lo concebía a Dios. O ella le preguntó a él y él le preguntó también a ella para ver qué concepto tenía de Dios. Y ella le dijo que lo veía como el justo supremo, ¿verdad? Y bueno, no vamos a analizar eso porque eso es un arma de doble filo, ver a Dios como el justo supremo. Y bueno, entonces Aravind, y ella le preguntó, ¿y ustedes cómo lo ven? Y le dijo, yo lo veo al revés, lo veo como el injusto supremo, ¿no? Y claro, a priori uno escucha eso y dice, ¿cómo es posible? Claro, porque no hay ninguna justicia, nos da mucho más de lo que merecemos, ¿no? Eso no es ser justo, ¿no? Krishna nos da mucho más de lo que nosotros merecemos, ¿no? Y claro, dependiendo de nuestro nivel de conciencia. Entonces, bueno, porque digamos, si nuestro nivel de conciencia es muy material, no vamos a entender esta afirmación, todo lo contrario, nos vamos a enojar, como siempre hacemos, cuando algo nos llega a nuestras vidas o cuando nos pasa algún problema, ¿no? Fuerte. Mismo lo que está ocurriendo ahora con el tema del virus y todo este tipo de cosas, ¿no? No creemos en Dios. La otra vez escuchaba una clase de Guru Prasad Maharaj, que él decía que en India tiraron muchas deidades a la calle, de Ganesh, de Shiva, creo, porque estaban enojados porque estaba el virus, ¿no? Entonces, bueno, esa no es una mentalidad que nos va a ayudar, ¿no? El pedir a Dios nada más. Entonces Krishna se encarga, y esto es lo que quería decir recién con la intención que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Krishna, al ver la intención, levanta el volumen, ¿no? Y después decidimos nosotros qué hacer, ¿no? Ahí empieza la relación con Krishna, ¿no? Bueno, entonces Prabhupada lo que nos está diciendo, o sea, Krishna en realidad lo que nos está diciendo aquí, es que cuando llegamos a esa etapa de servicio devocional, a la etapa de entender que Krishna es la suprema persona de Dios, ¿no? Y actuar de acorde a eso, acorde a ese pensamiento, ¿no? Que finalmente es lo que nos va a mostrar y va a mostrar a todos quiénes somos, ¿no? De una manera gráfica, ¿no? Y bueno, entonces lo que Krishna está diciendo, es que a pesar de que una persona que está dedicada al servicio devocional se vea que alguna vez comete algún acto abominable, aquí le llaman abominable, los Vedas siempre son muy gráficos. Entonces, para que no haya dudas, porque Krishna podría haber dicho, bueno, un devoto que está dedicado, si por ahí comete una pequeña falta, ¿no? No, Krishna dice, si un devoto comete una acción abominable, ¿verdad? Y Krishna lo contrasta a eso, ¿no? Y volvemos al punto de ver cómo Krishna es tan bueno y no tan malo, como le echamos la culpa de lo que nos pasa, ¿no? Porque Krishna dice, si alguien que está dedicado a mi servicio devocional comete un acto aberrante, abominable, lo mismo tiene que ser considerado un gran santo, un santo, dice Krishna. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Entonces Prabhupada, Krishna lo explica, porque está correctamente situado en su determinación. Ahora, claro, zambulléndonos un poquito en estas declaraciones y teniendo mucho cuidado porque es un texto así un poco controversial, ¿debido a qué? Al mismo punto de recién, a que creemos que los demás siempre nos hacen daño y nosotros nunca hacemos nada, ¿no? Y esto lo digo porque por lo general, y levanto la mano como la primera persona que hace eso, en criticar y ver las faltas en los demás, ¿no? Entonces, tenemos que
analizar esto y con respecto a este tema, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo de ordinario es al revés de lo que hace Krishna. Nosotros juzgamos a un devoto porque hace algo malo y lo crucificamos de por vida, ¿no? El devoto puede tener todo el servicio en su espalda, tantos años de servicio, de una forma u otra, que solamente él y Krishna saben de su sufrimiento por hacer servicio. Me refiero, ¿no? Desde muchos ángulos podemos verlos. Devotos que hacen Sankirtan y se bancan todo lo que tienen que bancarse, y no importa la motivación, no importa, porque alguien puede decir, bueno, pero ese devoto le gustaba la gloria de ser el mejor sankirtanero. Bueno, ahora no estamos hablando de eso, ¿verdad? Un devoto puede hacer programas y tener que gastar dinero, o tener que viajar, o cuántas cosas. O finalmente, el devoto, y por eso decimos que esto es un asunto de sentimientos, y a Krishna nadie lo va a pasar al cuarto, como se dice, ¿no? Porque finalmente todos tenemos que controlar los sentidos, cumplir las reglas y regulaciones necesarias para agradar a Krishna, para agradar al maestro espiritual. Entonces eso nadie lo sabe. O sea, sabemos que hay que cumplir reglas, regulaciones, no esto, no el otro, no aquello, pero nadie sabe de cada uno de nosotros qué es lo que estamos haciendo de puertas para adentro, ¿verdad? Claro, externamente se manifiesta o algún día se va a manifestar. Por ejemplo, la otra vez hablaba con un amigo, un devoto, me viene ahora a la cabeza, muy lindo, que él me decía de que había visto a algunos devotos, o alguien, yo no sé, no me dio nombres ni nada, obviamente que no, pero son cosas que pasan siempre, ¿no? De que eran sankirtaneros, pero que hacían algunas cosas malas, como intoxicación o embriagantes, cosas así, ¿no? Y bueno, ¿y cómo puede ser ese tipo de cosas? Bueno, ese tipo de cosas ocurren. Es más, eso yo creo que es lo que más ocurre, porque aunque no sean cosas tan graves quizás, pero ya las escrituras explican que el hecho de desear nomás prestigio ya es una contaminación que no tiene, con esa mínima contaminación nos sacan a patadas del mundo espiritual, por ejemplo. Entonces, bueno, la conclusión es que lo que hablábamos es de que una persona que está dedicada, por eso está muy bueno lo que dice Krishna acá, ¿no? Una persona dedicada, pero de una manera sincera, por eso empezamos hablando en la clase de la honestidad, de la sinceridad, y que Krishna todo lo sabe, ¿no? Porque esto está basado en la realidad, no en algún sentimentalismo, ¿no? Y por eso decíamos recién que siempre estamos dispuestos, por lo general, a hacer al revés de lo que hace Krishna. Krishna dice, ese devoto se cayó, pero es un santo, ¿no? Y nosotros decimos, ese devoto se cayó y es un demonio, ¿verdad? Y por eso recién decía, nadie sabe cuánto servicio devocional tiene atrás, ¿no? Entonces, bueno, para no irme del punto, cuando alguien comete esas acciones abominables, pero porque puede estar esta situación, que ya vamos a leer el siguiente texto, que es donde Krishna dice que prontamente este devoto sale a flote, ¿no? Pero esto tampoco es de una manera fría, ya lo vamos a leer, ¿no? El devoto sale a flote, ¿no? Prontamente se vuelve virtuoso, dice Krishna, si el devoto quiere, ¿verdad? Esto no es algo así sentimental, como muchos devotos piensan, bueno, si yo canto toda la vida y me vuelvo a Dios, no importa lo que haga, o conocí devotos o devotas que viajaban mucho a India y creían que estaban salvados, aunque cometan acciones abominables. Bueno, eso no es así, tenemos el libre albedrío, sino a Krishna no le sirve, ni a Krishna, ni a nosotros, ni a nuestros seres queridos, a nadie le sirve si no hay libre albedrío, ¿verdad? Bueno, entonces si un devoto quiere salirse de este enredo, supongamos, hablando de este ejemplo que hablamos con este devoto, acerca de alguien que hace Sankirtan, pero a su vez mantiene hábitos oscuros, supongamos sucios. Entonces con el tiempo, quizás con los años, pueden pasar dos cosas. Una, que el devoto deje sus hábitos, ¿no? Porque aquí Krishna lo está, ahora mismo lo vamos a leer, Krishna lo está declarando, ¿no? El devoto prontamente se vuelve virtuoso, ¿verdad? Pero si el devoto quiere, puede pasar eso, o puede pasar que el devoto se vaya por un tiempo, ¿no? Krishna dice, declaro osadamente, también lo dice ahí, mi devoto, le dice a Arjuna, que mi devoto jamás perece, porque jamás perece es jamás. Nosotros tenemos la idea de una vida, 2 vidas, 100 vidas, 1000 vidas, pero al lado de la eternidad, todo este ciclo de nacer y morir, de todo el universo material, incluso es apenas una chispa, una respiración de Mahavishnu, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ¿no? Por eso, si un devoto se cae, no significa
que ese devoto no va a pagar a una reacción, ¿verdad? Todo lo contrario. Incluso, por ejemplo, los Goswamis de Vrindavan dicen que si una persona comete actos abominables, una persona que no es devota, cuando abandona el cuerpo es castigado y lo llevan ¿a dónde? A la corte de Yamaraj. Entonces lo que ocurre es que le dan un castigo. Y todos conocemos, ¿no? O por lo menos sabemos algo de lo que son los distintos planetas infernales y lo que ocurre si leemos el quinto canto del Srimad Bhagavatam. O de ordinario también se conoce, ¿no? Cuando uno es chico y en la religión católica, el infierno, entonces ya lo sabemos, ¿no? No hay que hacer esto, no hay que hacer el otro, porque sabemos que está mal. Porque ese es Paramatma que nos muestra, ¿no? Sino para qué está Paramatma en el corazón, ¿no? Sino para mostrarle a la entidad viviente que no es por ahí. Claro, nosotros no nos rebelamos y no queremos escuchar, eso es otro tema, ¿no? Bueno, me fui del punto. Bueno, pero lo cierto es que un devoto, si quiere, prontamente se vuelve virtuoso. Ahora, si no quiere, entonces puede pasar muchas vidas incluso, ¿no? Se dice que no hay nada que no se pueda solucionar con servicio devocional. O casi nada. Por ejemplo, el Srimad Bhagavatam dice, ¿no?, que si uno se dedica, ¿no? Si uno se dedica al proceso devocional, a escuchar el Srimad Bhagavatam, ¿no?, y a servir al devoto Bhagavat. Hasta el libro Bhagavat, Srimad Bhagavatam, la hermosa historia de Krishna y sus devotos, y la persona Bhagavat, la hermosa persona sirviente de Krishna, del hermoso supremo, Krishna. Entonces, si uno se dedica constantemente, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no?, a leer el libro, a poner en práctica el servicio devocional a través del libro, a través de la persona Bhagavat, ¿no?, entonces todo lo que molesta al corazón, para eso, ¿no?, para servir a Krishna, para desarrollarse en ese asunto, es destruido prácticamente por completo. Y ese prácticamente por completo es eso que estábamos hablando recién. Si el devoto no quiere, nadie, ni siquiera Krishna, puede meterse. Krishna no se mete, porque Krishna lo dice acá, recién decíamos, ¿no? ¿Qué hora es? Samoham sarvabhuteshu na medvestostina priha. Yo no envidio a nadie, ni soy parcial con nadie, dice Krishna. Entonces él está declarando, ¿no? Pero dice, todo el que me presta servicio devocional es un amigo para mí y yo soy un amigo para él. Me recuerdo ahora de un mantra muy hermoso que tiene que ver con esto, de que Krishna se hace cargo de su devoto porque vive con el devoto todo el tiempo. Y así como se dice que el devoto no puede vivir, Bhagavad Gita lo explica también, el devoto no puede vivir ni un instante sin Krishna, el devoto puro, ¿no? Entonces Krishna tampoco puede vivir un instante sin sus devotos. Como es este mantra, es de los Puranas, es citado, muy conocido, es citado en el Srimad Bhagavatam. Naham Vashami Vaikunte Yoginam Hridayeshu Va Yatra Gayanti Mad Bhakto Tattatistami Narada. Oh Narada, le dice Krishna, ¿no?, a Narada Muni, ¿no? Todos sabemos quién es Narada Muni. Yo no resido en Vaikunta, le dice, ¿no?, ni tampoco vivo en el corazón de los yogis. Y eso como que es como una contradicción, ¿no? ¿Cómo es que Krishna no está en Vaikunta ni cómo es que no está en el corazón de los yogis? Si sabemos que el lugar es de Vaikunta y sabemos que los yogis que están en el corazón de todos, pero se dice en el corazón de los yogis porque los yogis lo saben eso y lo buscan, ¿no? Entonces Narada Muni le sigue la corriente y le dice, pero entonces, ¿dónde te encuentras, mi señor? ¿Dónde resides, no? Yo resido ahí, yo vivo ahí con mis devotos cuando están cantando mis glorias, ¿no? ¿Y con qué devotos, no? Claro, con un devoto puro, pero devoto puro finalmente son muchos devotos que están en distintas categorías. Obviamente hay distintas categorías para todo, ¿no? Entonces una persona, podemos leer el texto que sigue, a ver qué hora es, estamos a tiempo todavía, porque aquí Prabhupada lo detalla muy bien. Krishna dice en el texto 31, en el que sigue, ¿no? Vamos a leer la traducción. Prontamente él se vuelve virtuoso y consigue una paz perdurable. Una paz perdurable, esto es muy fuerte, muy bueno. Oh hijo de Kunti, declara osadamente que mi devoto nunca perece. Y de vuelta, no es que le dice, y bueno, decláralo, fíjate, no, declara osadamente, yo te respaldo, dice Krishna, pero decláralo tú. Y esa es una historia ya que todos conocemos, ¿no? Prabhupada dice en el significado, esto no se debe malinterpretar. En el 7º capítulo, el Señor dice que
que aquel que está dedicado a actividades perjudiciales no puede volverse devoto del Señor. Aquel que no es devoto del Señor no tiene ninguna cualidad en absoluto. Entonces, aún queda la pregunta de cómo alguien que está dedicado a actividades abominables, ya sea accidentalmente o intencionalmente, puede ser un devoto puro. Esta pregunta se puede hacer con razón. Según se declara en el capítulo 7, los herejes, quienes nunca se acercan al servicio devocional del Señor, no tienen ninguna cualidad, tal como se declara en el Srimad Bhagavatam. Por lo general, el devoto que está dedicado a las 9 clases de actividades devocionales está ejecutando el proceso de limpiar del corazón toda la contaminación material. Bueno, entonces, como para ir finalizando, si quieren comentar algo, hacer alguna pregunta, Krishna está diciendo de que prontamente se vuelve virtuoso y consigue una paz perdurable, ¿no? Como decíamos recién, si el devoto quiere. Hay un mantra también interesante referido a esto, que está en el Néctar de la Devoción, creo. Atasri Krishna Namadi Navavet Gram Indriyahi. Sebon Mukai Jivado Soyameva Spuratiada. Que alguien que no purifica los sentidos no puede entender de lo que se trata la ciencia de Krishna, los pasatiempos, el nombre, ¿no? Pero si uno gradualmente, y por eso que en este significado Prabhupada dice que uno pudiera preguntar con razón, pero ¿cómo es eso de que se vuelve gradualmente, que Krishna está diciendo, ¿no? De que prontamente, ¿no?, se purifica y consigue una paz perdurable, ¿no? Bueno, por esta forma, porque el devoto ya está situado en un proceso trascendental. Nada más que tiene que ser honesto, tiene que ser sincero y tiene que tolerar los impulsos. No existe tal cosa como decir, bueno, nosotros vamos a dedicarnos al servicio devocional y seguimos haciendo cualquier cosa. Porque seguramente que, como se explica, que cuando uno desconecta un ventilador, el ventilador sigue girando un tiempo, ¿no?, por la inercia. Entonces la inercia es algo bien pesado para nosotros. Prabhupada en el significado anterior nos decía que dedicarse a la vida espiritual es declararle literalmente la guerra a la energía ilusoria maya, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué posibilidad hay de ganarle a la energía ilusoria maya, ¿no? Me acuerdo que Jagat Bandhu Prabhu me decía, ¿no?, el problema de los devotos es que no le tienen suficiente miedo a Maya, ¿verdad? Y no es que uno tenga que decirlo de una manera sentimental o como un loro, porque las escrituras lo dicen. Bhagavad Gita, ¿qué dice en este libro, no? En alguno de los sentidos en los que se concentra la mente, puede arrastrar toda la inteligencia. Y eso lo podemos ver, yo creo que así como recién decíamos, si cada uno de nosotros pudiésemos hablar todos y explicar lo que sentimos cuando conocimos el movimiento, también podemos hablar y contar cómo hemos caído muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque veníamos muy poderosamente concentrados en el servicio devocional, pero la mente se fue hacia uno de los sentidos, por cualquier cosa. Me hace recordar un pasatiempo de Jesucristo, conocido también cuando Él les avisó a sus discípulos de que iba a ser crucificado y que lo iban a matar. Y entonces, ¿qué dijo el principal de los discípulos, Pedro? ¿No? Yo no dejaré que pase eso. Yo voy a sacar una espada, los voy a matar a todos, no voy a dejar que hagan esto con el Hijo del Hombre, todo, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿No? Mira, antes de que cante el gallo, hoy mismo me vas a haber negado 3 veces, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, porque eso significa que tenemos que tener mucha determinación en tener cuidado, ¿no?, en estar alertas. Esa es la palabra que no me salía. En estar alertas todo el tiempo. Y claro, uno puede decir, bueno, pero eso es como muy difícil, tenemos que estar pensando. No hace falta pensar en nada. Simplemente tenemos que entender que en el mundo material estamos 24 horas al día alerta a la demanda de los sentidos. Entonces, comparando, ahí podemos entender, comparando la naturaleza material y la naturaleza espiritual, ahí podemos entender, ¿no? Como dicen los Goswamis, los sentidos sonamos muy crueles, están siempre demandando y estamos ahí como perritos falderos para cumplir con sus deseos. Bueno, pero para cerrar, Atasri Krishna Namadi, ¿no?, tenemos que tratar de entender a Krishna purificando los sentidos a través de
el canto del santo nombre, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese nombre, esos nombres no son diferentes del propio Krishna. El señor Chaitanya nos dijo en su Shikshastaka que Krishna invistió todas sus potencias en su nombre porque es Krishna mismo. Entonces, si nosotros tenemos fe, ¿no? Tal vez en un principio tengamos que hacerlo de manera teórica, ¿no? Nos dicen que cantemos y cantamos, pero ese principio, como decíamos recién, es muy dulce, porque Krishna, que no es diferente de su nombre, se va a manifestar ahí. Y solamente nosotros vamos a poder entender eso, así como se explica cuando alguien ha comido bien. No tiene que venir alguien externo y hacer un análisis de sangre y mostrarle la prueba de que hemos comido bien. No, Krishna está en ese nombre y entonces Él nos va a mostrar de que estamos comiendo realmente, ¿no? Entonces podemos tomar este proceso después de pasar por todos los demás procesos, ¿no? Que por lo general nos mantienen no nos producen paz. Por eso Krishna dice aquí que el devoto se vuelve virtuoso y logra una paz perdurable, porque en otros procesos por ahí o en otras formas de nuestra vida hemos tenido paz, quizás, pero por un tiempo nada más. Entonces Krishna acá lo categoriza, como decíamos recién, Krishna es Dios. Entonces Él no dice algo por decirlo. Él dice una paz perdurable, ¿verdad? Entonces, al principio podemos cantar y vamos a entender que cuando estamos en la protección del canto, de esa forma, ahí sí podemos tener paz. Es como cuando el pasatiempo de Sita, cuando Lakshman, Sita lo manda a Lakshman porque cuando un demonio que se llamaba Maricha quiso raptar a Sita, entonces él tomó la forma, la voz del señor Ramachandra y empezó a llamar a Lakshman y a Sita, que estaba sufriendo mal, y entonces Sita Devi aparentemente se perturbó mucho y lo mandó a Lakshman a buscar bueno, el pasatiempo es largo, ¿no? Entonces Lakshman dijo, no, yo no puedo irme de acá, porque era tan leal a su hermano que dijo, yo no puedo irme de acá, te tengo que cuidar, pase lo que pase. Y Sita le dijo muchas cosas inapropiadas para que se fuera para buscar, porque estaba desesperada por el bienestar de su esposo, el señor Ram. Y entonces él hizo un círculo de fuego, ¿no? Algunos Puranas dicen que no lo hizo, otros Puranas dicen que sí, pero bueno, la historia que nosotros, por lo menos que yo conozco, es así, ¿no? Y dijo, si no sales de este círculo, entonces vas a estar protegido. Bueno, ese círculo es el santo nombre. Y tenemos que confiar plenamente porque Krishna lo va a mostrar. Entonces, es difícil, obviamente que es difícil, incluso cantar el santo nombre es difícil. A pesar de que no es difícil porque cualquiera puede cantar. Pero cuando queremos hacerlo seriamente, y volvemos al punto de que Maya es muy poderosa, nos quiere arrancar de ahí, ¿verdad? Entonces aquí viene el punto. Si nosotros le ofrecemos un poquito a Krishna, Krishna lo toma como algo muy grande, ¿verdad? Y el secreto está en ofrecerle a Krishna algo que en un sentido que nos cueste, pero algo que nos gusta mucho. En el mundo material, recién decíamos, pasa lo mismo, ¿no? Estamos dedicados y ofrecemos todo, por una mujer, o por la complacencia de los sentidos, personal, o incluso extendida, hacemos cualquier cosa, ¿no? Entonces, por lo menos podemos empezar por tratar de cambiar esa mentalidad que tenemos para con Krishna, de ofrecerle las obras. El secreto en la vida espiritual es no ofrecerle a Krishna lo que nos sobra, ¿no? Si no, está bien, capaz que no podemos ahora ser devotos puros, plenamente entregados y ofrecerle todo, ¿no? Atman y Vedan a Krishna. Pero sí podemos entregar algo. Y finalmente me recuerdo un mantra del Chaitanya Charitamrita, el primer texto del Adi Lila, creo, del capítulo 14, un texto muy hermoso, en donde el autor dice, ¿no? Krishnadas Kaviraj Goswami, Katanjana smrite yasmin sukaram duskaram bhavet, visprite viparityansya si Chaitanya Navamitam. Que si de una u otra manera alguien se recuerda del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, las cosas que son muy difíciles se vuelven muy fáciles. Y si uno no lo recuerda, de una u otra manera, ¿no? Las cosas que son fáciles se vuelven bien difíciles. Y eso es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esas cosas difíciles, el néctar de la instrucción, en el néctar de la instrucción, Srila Rupa Goswami nos dice no esforzarse para avanzar en la vida espiritual, ¿no? No esforzarse demasiado por cosas mundanas muy difíciles de obtener, ¿no? Entonces es una fórmula perfecta este proceso de conciencia de Krishna, ¿no?
Katanjara smrite yasmin, sukaran duskaran bhavet. Si uno de una u otra manera, no estamos diciendo, no, el autor no está diciendo, bueno, si no te dedicas 100% pase lo que pase, entonces no pasa nada. No, si de una u otra manera, y eso es lo que se dice aquí en este texto, ¿no? Una persona es considerada un santo porque si de una u otra manera, ¿no?, piensa en Sri Chaitanya Mahaprabhu, con el tiempo se vuelve virtuoso y elimina todas esas situaciones que lo hacían sufrir y que hacen finalmente sufrir a los demás. Bueno, aquí Fernando Gutiérrez, Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. Hay una pregunta, a ver, que voy a ver cómo. Ahí está. ¿Cómo saber primero si somos esa clase de devoto que está diciendo que está dedicado al servicio devocional del Señor? Y si comete por accidente una actividad abominable, se le debe considerar un santo. La pregunta es si confundimos un accidente con una tendencia, ¿cómo diferenciarlo? Y a tiempo, antes de alejarnos como un mal devoto. Bueno, está buena la pregunta. Gracias, Fernando. Mis reverencias. Bueno, recién en la parte final de la pregunta, el devoto nunca se aleja, a pesar de que aparentemente se puede alejar, ¿no? Habíamos dicho eso, ¿no? Si somos o no esa clase de devotos, bueno, acá Prabhupada, con lo que Prabhupada dice al final del significado, queda contestado, pero podemos agregar algo. Prabhupada dice en el final del significado de recién esto. Bueno, está hablando de que la energía ilusoria maya es muy poderosa y que es muy difícil ganarle, ¿no? Y acá, antes de leer esto, va una primera parte de la contestación. Krishna dice en el texto 14, no me acuerdo el capítulo, tan conocido, me parece que 7:14. Krishna dice, ¿no? Dai vihiye shagunamai mama maya dulatyaya mam evaye prapadyante mayam etam tarantite, ¿no? Esa clase de devoto es el que hace esto que está diciendo Krishna, ¿no? Si te refugias en mí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos si un devoto es una persona, si es esa clase de devoto? Y bueno, si se está refugiando en Krishna. Entonces, Prabhupada, porque Krishna dice, si te refugias en mí, esta energía ilusoria que es maya, que es tan poderosa, que o sea, Krishna respalda lo que está diciendo Prabhupada acá, ¿no? Prabhupada dice que pelear contra Maya es extremadamente difícil. Y Krishna dice, claro que es difícil porque es una energía divina mía. Entonces es extremadamente difícil. Pero si te refugias en mí, entonces fácilmente, y volvemos al punto, esas formas categóricas que tiene Krishna, que tienen las escrituras védicas, ¿no? Algo muy difícil se vuelve muy fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo? Refugiando en Krishna. Pero, y acá está la parte donde puede englobar eso, porque a veces, y entiendo, ¿no?, que uno pueda decir, sí, pero este se la da de devoto, ¿verdad? Por lo general esto pasa mucho entre las parejas de devotos, ¿no? Que se pelean y uno le dice al otro, vos te la das de devoto, yo le voy a hablar con tu maestro espiritual, ¿no? Y eso es el error más grave que podemos cometer. No me quiero ir de tema, pero en cualquier relación, especialmente en relación de marido y mujer, ¿no?, de esposo y esposa, ¿no?, o lo que sea también, no va por ahí, va por el punto de servir al otro, ¿no? Si el otro está caído, bueno, uno lo trata de sacar con mucha humildad. Por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu nos dejó el Shikshastaka, ¿no? Nos dijo más humilde, no igual de humilde. Y volvemos a esta situación tan increíble de cómo se habla, cómo habla Dios, el Dios mismo, ¿no? Él nos dice que tienes que ser igual de tolerante que un árbol. Ya eso es extremadamente difícil. El Señor Chaitanya dice más todavía tolerante. Entonces, bueno, surge eso, ¿no? Yo entiendo que surge eso de que, mirá, se cree un santo y está haciendo cualquiera. Sí, es cierto, está haciendo cualquiera. Y como dijimos en ese ejemplo recién de que hablábamos con el devoto que hace sánscrita y hace cualquier cosa, que se va a alejar con el tiempo, por eso está haciendo cualquiera, ¿verdad? Pero no perece porque en otra vida vuelve. Krishna ya lo ha dicho en el Bhagavad Gita. Y una persona que se dedica sinceramente al servicio devocional después vuelve, ¿no? En otras vidas, tal vez tiene que pagar todas las ofensas. La ofensa más grande es ofender a un devoto, valga la redundancia, ¿no? ¿Y eso qué hace? Eso detiene el proceso, pero no significa que lo anula. A su debido tiempo, Krishna, que es tan bueno, es todo bueno, como Krishna no nos va a ayudar a quien sea, ¿no? Krishna de alguna forma u otra. Por ejemplo, se dice, hay muchos pasatiempos de Krishna, del Señor Chaitanya, cuando ofenden a sus devotos, el Señor Chaitanya dice, yo no te puedo perdonar, ¿no? Que te perdone la persona. Pero Krishna, el Señor Chaitanya, lo que hace
es que como está en el corazón de todos, impele a que ese devoto lo perdone, a que el devoto vaya a pedir perdón, actúa de esa forma, porque Krishna es lo más bueno. Si nosotros creemos eso y si entendemos eso, ya todo está solucionado. Entonces, para terminar con esto, con esta pregunta, ¿cómo sabemos si somos esa clase de devotos? Aquí Prabhupada lo está respondiendo. El servicio devocional es más o menos una declaración de guerra contra la energía ilusoria. Mientras uno no es lo suficientemente fuerte como para pelear contra la energía ilusoria, puede que hayan caídas, pero accidentales, ¿verdad? Ahí ya tenemos una respuesta. ¿Cómo sé si soy ese devoto? Porque mi caída es accidental. No porque yo dije, bueno, estoy enojado con Dios, bueno, qué sé yo, voy a hacer el vicio que me gustaba antes, no sé, tomar alcohol, ¿no? Entonces, eso no es accidental, eso está premeditado. Entonces, ahí ya empezamos a responder. Para saber, uno tiene que ser honesto. Krishna, yo entendí por las escrituras, por los devotos, por los ejemplos de los devotos, y podemos citar tantos pasatiempos si tuviéramos tiempo, ¿no? Kuresh, el discípulo, me viene a la cabeza ahora, ¿no? Ramanuja Acharya, ¿no? Prahlad Maharaj, Haridas Thakur, ¿no? Esos son ejemplos que no son al azar, no son porque, ay, qué lindo los ejemplos, lo apalearon en 22 mercados, pobrecito, no señor, son ejemplos para nuestra propia vida, ¿no? Entonces, si la caída es accidental, somos ese tipo de devoto. Si la caída es premeditada, por lo que sea, entonces hay que ver qué somos. Bueno, seguimos. Puede que hayan caídas accidentales, pero cuando uno es lo suficientemente fuerte, deja de estar supeditado a esas caídas, tal como se explicó antes. Y ahora el punto. Nadie debe aprovecharse de este verso. Nadie. Punto. Como dice mi maestro especial, punto, y analicemos esto. Nadie, ¿qué significa? No el otro nada más. Porque, y como yo dije, y me levanté la mano como la primera persona que hace eso, estamos siempre, este se está aprovechando. Pero yo no me estoy aprovechando. Bueno, si yo no me estoy aprovechando, soy esa clase de devotos que dice acá, que la caída es accidental y que no me estoy aprovechando. Estoy aprovechando para entender que el otro se cayó accidentalmente. Pero mi caída no es accidental. Mi caída es premeditada. Obviamente, a veces no. Pero es la mejor forma de pensar, es la forma más correcta, que más protección nos da pensar así. Deja de estar supeditado a esas caídas. Nadie debe aprovecharse de este verso y hacer tonterías y creer que aún es un devoto. Otra respuesta. Y por último, la respuesta final. Si ese devoto o devota no mejora su carácter mediante el servicio devocional, se ha de entender entonces que no es un devoto elevado. O sea, esa clase de devoto. Aún así, tenemos que seguir. Prabhupada dice en el siguiente verso, que no terminamos de leer, que uno debe seguir cantando Hare Krishna siempre y en todas las circunstancias, así sea lo que sea. Bhaktivinoda Thakur tiene un poema muy hermoso que lo comparten siempre los devotos, en donde dice, ¿estás lujurioso? Canta de todas formas. ¿Quieres prestigio? Canta de todas formas. No sé, hiciste cualquier cosa mala, ofendiste, canta de todas formas. Entonces, para ser esa clase de devoto que habla acá, tenemos que cantar de todas formas. Claro, caridad comienza por casa. Si por ahí uno, como decíamos recién, es muy difícil mantener el estatus y seguir todos los principios al pie de la letra. Es difícil, claro. Pero Prabhupada dice, es muy conocido este pasatiempo cuando Prabhupada inició a los devotos en Venezuela, que él al final, en su despedida, en su conferencia de despedida, él les dijo, yo sé que es difícil seguir estos principios, pero si ustedes oran, así Chaitanya Mahaprabhu, que son Parama Karuna, ¿no? Los más misericordiosos, ¿cómo no los van a ayudar? Y para cerrar, ese orar a Krishna no es tanto, mi Señor, ayúdame, eso obviamente, es nuestra actitud, nuestro deseo, nuestra actividad. Prabhupada decía, nuestro actuar, ¿no? Prabhupada decía, en el proceso de conciencia de Krishna espiritual, primero trabaje y después caiga en éxtasis, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar ¿y cómo? ¿Cómo tenemos que trabajar? Sin esperar nada a cambio, sin esperar los resultados. Krishna le dijo a Arjuna, solamente tienes derecho a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? No tienes derecho a los resultados. Y también una bomba, suena feo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque los resultados ya están, ya yo los maté a todos. Tú tienes derecho a tomar el crédito. O sea, Krishna es tan misericordioso que nos da, y volvemos a que Krishna
es el injusto supremo, porque le da a Arjuna todo el crédito, cuando Krishna ya los mató a todos. ¿Eso qué significa? Que si Arjuna no peleaba, lo mismo están muertos todos. Entonces, si nosotros no queremos difundir o no podemos, de una forma u otra, ¿no? Con nuestro ejemplo, no hace falta salir a la calle, ¿no? Difundir este proceso de conciencia de Krishna, ya el señor Chaitanya ya lo hizo hace 500 años. Esto se va a difundir, ¿no? ¿Quién puede ser una autoridad máxima más que el señor Chaitanya, que es Radha y Krishna juntos, ¿no? Así que, bueno, por último, para poder llegar al punto, y gracias por la pregunta porque esto engloba todo esto que estuvimos hablando, para llegar al punto de que un devoto pueda ser considerado un santo y que por caídas accidentales tenemos que dedicarnos a este proceso. Y este proceso principalmente es el canto de los santos nombres del Señor, el Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, espero que haya sido contestada la pregunta. No veo ninguna otra, no sé si será por mi celular o algún comentario. Muchas gracias a los devotos por estar. Y bueno, si no hay más, podemos finalizar acá. Por ahí puedo esperar un segundito. Perdón por las ofensas. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Parama Karuna Shri Shri Gaura Nitai Ki Jai. Podemos terminar esta clase recitando un mantra, ¿no? Rápido, de una escritura que se llama el Chaitanya Bhagavat, ¿no? Ajanulambita Bujo Kanakavadatau Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Taksho Viswambaro Dhuyavaro Yuga Dharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karunavataro. Y habla que el señor Chaitanya y el señor Nityananda, ¿no? Tienen los brazos, lo describe, que tienen los brazos, Ajanulambita Bujo. En bengalí hay algo que se llama dual, ¿no? Así como acá tenemos plural y singular, en bengalí hay algo que se llama dual y termina con au. Ajanulam Vitabu Yau. Los dos brazos, tanto el señor Chaitanya, de ellos sería dual de ellos, como el señor Nityananda, le llegan más abajo de las rodillas. Ajanulam Vitabu Kanakavadatau. Y el color de la piel de ellos dos, de ambos, es como el oro fundido. Sankirtanai Kapitarau, ellos son los inauguradores, los padres del movimiento de Sankirtan. Kamalaya Takshau, y tienen los ojos de ambos como pétalos del loto. Viswambaro, Duyavaro, son los mejores de todos los brahmanas, ¿no? Son las personas que podemos confiar, los más puros, los mejores de todos los brahmanas. Viswambaro, Yuga Dharma Palo, vinieron ellos a inaugurar este Yuga Dharma, que hablábamos recién, ¿no? Vinieron a matar a todos, pero la mentalidad, ¿no? Y por eso son queridos por todas las entidades vivientes. Bueno, muchas gracias. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai.